en Deuteronomio capítulo 6. El versículo 1 al verso 9. Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al verso 9. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Sigan. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Sigan. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, pero también cuando te levantes. Todos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oramos para que el Señor nos bendiga y nos hable esta mañana. Dios es uno. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Invocamos tu nombre, Jesús. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia y por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por tenernos aquí en este lugar, adorando tu nombre y glorificando. Te pedimos que nos bendigas esta mañana en esta escuela bíblica dominical. Primero con tu presencia y segundo con tu palabra. Háblanos, Señor, bajo la unción y la inspiración del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien aplauda la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. Dios es uno. Amén. En el mundo existen tres religiones consideradas monoteístas. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Y dentro de esas tres religiones está el judaísmo, basado en Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La otra religión es el Islam. Los musulmanes hablan de Él es Alá y Alá es uno. Pero el Dios de los judíos no es el mismo Dios de los islámicos. Amén. No es lo mismo, no es lo mismo. Y la tercera religión es el cristianismo. Porque en el cristianismo también se cree que hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele una alabanza fuerte para el Señor Jesús. El asunto es que, por decirlo así, en el cristianismo
encontramos a veces algunos diferentes conceptos, criterios, interpretaciones con respecto al monoteísmo. Porque en el monoteísmo de algunos que están dentro del cristianismo, entonces usted va a encontrar, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son monoteístas. Y ellos dicen que Jehová es el único Dios. Pero los testigos de Jehová no reconocen a Jesucristo como Dios. Ellos no creen en la deidad de Jesús. Ellos creen que Él es Salvador, pero ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Ellos lo sacan de esa ecuación, lo ubican como un enviado, como un ángel enviado, pero no como Dios. Y ahí ya arrancamos mal. Por eso usted en la Biblia, la mayoría de las Biblias del cristianismo, llámese católicos o evangélicos, usted va a encontrar, por ejemplo, un versículo muy clave, que es San Juan capítulo 1, versículo 1, que usted lo sabe de memoria. ¿Cómo dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo versículo, así como está allí, en la Biblia que usan los testigos de Jehová, ¿cómo se llama la Biblia? Ellos le tienen un nombre, la traducción, bueno, Santa Escritura. No, poder en el Señor. Bueno, ellos le dicen, en este mismo texto dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios con D minúscula. Ya ahí tenemos problemas. Ya ahí ni hablemos. Porque como ellos no quieren aceptar que Jesucristo es Dios, entonces esa palabra, y como ahí está hablando de Jesucristo, al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ellos ese Dios de ahí, porque ellos saben que está hablando de Jesucristo, ya que en el verso 14 es que dice, y este verbo fue hecho carne. Dice, ya está hablando, entonces coloquémosle a este Dios de minúscula, indicando que si lo van a llamar Dios, es un Dios chiquito, menor. Eso no lo acepta la gran mayoría del cristianismo, ni los católicos, ni los trinitarios, ni los evangélicos, ni nosotros. Amén. Diga gloria al Señor. Ese es un monoteísmo. Jehová es Dios, pero Jesucristo no es Dios. El otro monoteísmo es el monoteísmo de lo que llamamos nosotros el trinitarismo. Usted le pregunta a cualquier persona del gremio trinitario, de las iglesias trinitarias, ¿cuántos dioses hay? Ellos le van a responder, un solo Dios. Usted le pregunta a un católico, ¿cuántos dioses hay? El católico le va a decir, un solo Dios. En el gremio del trinitarismo, y yo quiero dejarle esta claridad porque se manejó una idea que no es, de que en el trinitarismo se creen que los trinitarios creen en 3 dioses. No, los trinitarios no creen en 3 dioses. Ellos no creen en 3 dioses. Y se les representó de manera burlesca, como había una idea en la antigüedad, en el paganismo, como un cuerpo con 3 cabezas. ¿Cierto? Pero no, ellos no creen en 3 dioses. Ellos creen que hay un solo Dios, pero ellos creen que en esa unidad de ese solo Dios hay 3 personas distintas. A su nombre sea la gloria. De hecho, el credo trinitario dice, y arranca desde el catolicismo, creo en Dios, 3 personas distintas y un solo Dios, ¿verdad? Pero uno dice, aunque no nos andarse burlando esas cosas,
Dice, entonces son 4. 3 distintas y un solo Dios son 4. Pero es la manera como ellos expresan su creencia. Ahora bien, dentro de este monoteísmo de ellos ubican así, dicen, el Padre es Dios, el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Por ende, ellos sí creen que Jesucristo sea Dios. O sea, ellos sí le atribuyen la deidad a Jesucristo. Diga gloria a Dios. Ellos no, como algunos creen y piensan, no, es que los trinitarios no creen que Jesucristo sea Dios. No, ellos sí creen en la deidad de Jesucristo. El problema es que ellos no creen que Jesucristo sea el mismo Padre. Por eso ellos usan estas expresiones. Dios Padre, esa expresión es bíblica. Dios Hijo ya no es bíblica. Dios Espíritu Santo tampoco es bíblica. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, sigo entonces. Estas expresiones se usan para tratar de explicar lo que ellos llaman el misterio de Dios. Por eso en los libros de teología, hay un libro que le heredé a mis suegros, una teología de Schiffer. Son 2 tomos bastante grandes. Y yo me di a la tarea de leer qué creen ellos, cómo se explica. Y ellos usan esta expresión allí. Dicen, realmente el misterio de Dios es un misterio que realmente en esta tierra no lo vamos a poder descifrar bien. Buscamos formas, maneras de explicarlo, pero no lo entendemos bien. Dicen ellos, cuando lleguemos al cielo, y esta es una expresión muy del contexto de ellos, vamos a comprender cuántos dioses a la final eran. O cuántas personas, o cuántos, dicen si eran 3, o eran 2, o era 1. Pero pues nosotros no tenemos necesidad de llegar hasta el cielo. He dicho, nosotros no tenemos necesidad de llegar hasta el cielo. Porque en la Biblia ya dice que ese misterio está revelado. Diga amén. Grande indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y por ende ya hubo alguien de esta tierra, un apóstol llamado Juan, que subió al cielo. El primero que tuvo una visión celestial del cielo fue Isaías. ¿Recuerda? Isaías 6. Entró al templo en el año que muere y él tiene una visión del cielo aquí en la tierra. Y dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías 6, vi yo al Señor. ¿Vi yo qué? Al Señor, singular. En ninguna manera dice vi yo a los señores. Dice vi yo al Señor. ¿Y cómo lo vio? Sentado. ¿En dónde? Sobre un trono. ¿Y cómo era el trono? Alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. A su nombre. Diga gloria a Dios. Y dice en esa visión que tiene Isaías que vio serafines. Amén. Vio ángeles que tenían 6 alas. Una visión celestial. Está viendo ángeles. Y no los está viendo, repito, como los dibujan las personas, con 2 alitas. ¿Cierto que no? Los ve con 6 alas. Esa cosa es bien rara a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar en un ángel. 6 alas un ángel. Y de ñapa los ve de una forma, voy a cambiar la expresión ñapa porque esa no la entienden en Honduras. Y de repeso los ven que con 2 de esas alas están cubriendo su rostro. Con 2 de esas alas están cubriendo sus pies. Y con 2 de esas alas están volando.
Se está trasladando conmigo a esa visión celestial, ¿sí? Está el trono alto, está sentado y hay serafines, hay ángeles alrededor. Y dice la Biblia que el asunto es bien fuerte, porque dice que a la presencia del que está sentado en el trono, los quiciales del templo están estremecidos. Y hay humo en toda el auditorio. A su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria al Señor Jesús. Y en ese instante entonces escucha Isaías una adoración celestial para el que está sentado en el trono. Y empiezan los ángeles a decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¡Gloria a Dios! Colócame la cita, por favor, de Isaías 6. En ese instante, los ángeles están proclamando una adoración. ¿A quién? Al que está sentado en el trono. Isaías está diciendo que está viendo a uno sentado. O sea, ¿de dónde yo voy a sacar el argumento que cuando los ángeles dicen 3 veces santo, porque dice el texto así, coloquémoslo ahí por favor, adelante, allí, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 ¿cierto? Lo que sigue debería de decir, si Isaías está viendo 3, debería decir: santo al Padre, santo al Hijo y santo al Espíritu Santo. Pero no está usando esa expresión. Él está declarando desde el contexto anterior que en el trono solo hay uno sentado. A su nombre sea la gloria. Por eso su adoración es singular, para uno solo. A su nombre sea la alabanza. Jehová de los ejércitos. ¿Por qué usa la expresión 3 veces santo? La Biblia dice que los ángeles adoran al Señor día y noche. Diga gloria a Dios. No como aquí que cantamos media hora y ya nos cansamos y nos sentamos. Bueno, eso es otro tema que hablaremos después. Pero los ángeles adoran día y noche. Y esta expresión es una expresión de una adoración continua. Eso que el Señor, lo que Isaías está diciendo, de que lo dicen 3 veces, es porque continuamente lo están haciendo. Ellos no están adorando ni están diciendo santo al Padre, santo al Hijo y santo al Espíritu Santo. Ellos están diciendo que ese que está sentado en el trono es santo. Y cuando lo vuelven a ver, más santo. Y cuando lo vuelven a ver, más santo y más santo. Alabado sea el Señor. Alguien diga gloria a Dios. Sigamos. Verso 4. Y los quiciales, sigamos. Computador está nuevo. Sigamos. Gracias. Sigamos. Bueno, espérate un momento, devuélvete, gracias. Dice: entonces ay de mí, soy muerto. Verso dice: ¿han visto mis ojos a quién? ¿A quién dice ahí? ¿A los reyes? Al rey. Al rey. Jehová de los ejércitos. Sigamos. Estamos en la visión, lo que está viendo Isaías. Viene un ángel serafín. Bueno, sigamos. Toca sus labios. Sigamos. Limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Entonces dicen: hey, ese nosotros es plural. Y entonces quieren meter allí que entonces estaban otras personas con el Señor. Pero el contexto no dice eso.
El contexto dice que había uno solo sentado en el trono. ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta visión que tiene Isaías aquí en la tierra, escúchenme bien, es la visión que tienen años después el apóstol Juan, pero ya no la va a tener aquí en la tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Ahora esta visión dice así: después de esto está Juan aquí en la tierra, en la isla de Patmos, según lo que nos dice Apocalipsis 1. Y dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta. ¿Dónde? ¿Dónde estaba abierta la puerta? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube. Y verso 2: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono. Ahora es Juan ya no en la tierra, ahora es Juan en el cielo. En Isaías el cielo se bajó a la tierra para que Isaías viera la visión. Alguien diga gloria a Dios. Para que Isaías comprendiera que así el rey Usías hubiera muerto, Dios seguía gobernando, Dios seguía estando sentado en el trono. Pero ahora la visión cambia. Ahora le dicen, o el escenario cambia. Ahora le dicen a Juan: sube Juan acá al cielo, te voy a mostrar algo. Y dice que cuando Juan estaba en el espíritu y estaba en el cielo, dice: ¿cuántos tronos vio en el cielo? Porque cualquiera podría decir: no, es que claro, Isaías en el Antiguo Testamento vio uno, pero como Jesucristo y el Espíritu Santo nos aparecen ya más en actividad y en escena en el Nuevo Testamento, yo creo que ya habían los 2 o los 3 tronos más. Pero Juan sigue viendo un trono establecido en el cielo, y en el trono sigue viendo uno solo sentado. Dios es uno. Alguien tiene que alabar el nombre poderoso de Jesús. Adórelo, glorifíquelo y exáltelo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es allí cuando Juan está allá, pero también tiene la misma visión que tiene Isaías. Es que no cambia la visión de Isaías. Vea lo que dice en el versículo número 4 o el verso 3, para que veamos lo que Isaías vio como alto y sublime y que falda llenan el templo. Él lo explicó en su manera, pero ya Juan tiene una visión más exacta, más específica. Y dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué belleza que está viendo Juan en el cielo. ¿Sí? Sigamos. Y alrededor del trono había ¿cuántos? 24 tronos. Si usted va a meter trono, entonces ya no vamos a hablar de 3 personas o 3, sino 25. Pero resulta que estos no tienen nada que ver con el que está sentado en el trono. Estos son adoradores del que está sentado en el trono. Habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos ¿de qué? De ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Algunos interpretan que son las 12 representantes de las 12 tribus de Israel y representantes de los 12 apóstoles, lo que es los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. Pero eso es otro tema de Apocalipsis. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, si vamos a tomar
Esto estaríamos diciendo entonces no son 3, son 7. Pero yo como explico esos 7 espíritus, eso está en Isaías creo, que habla de todo eso que compete a Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu tal, ya habla de sus características, de sus atributos, diga amén. Sigamos. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, ¿qué había? ¿Otro trono? No. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Eso que está viendo Isaías no es muy agradable. Por ahí la IA trató de hacer una imagen de esto. Qué cosa tan fea eso yo. A los ojos nuestros. Diga gloria a Dios. Ojos llenos de ojos. ¿Dónde? Delante y detrás. Si con 2 somos medio raros, ahorita imagine todo esto lleno. Sigamos. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro. El tercero con rostro como de hombre. Y el cuarto semejante a un águila. Oh, está raro, pero es lo que está viendo Juan. Diga gloria a Dios. Sigamos. Y los 4 seres vivientes tenían que cada uno, ¿cuántas alas? 6 alas. ¿Recuerda dónde hablamos de 6 alas? Juan está viendo unos ángeles que siguen allí. Dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, sigamos, siempre que aquellos seres disciplina. No cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Yo no sé si me estoy haciendo entender aquí en esta mañana por qué nosotros creemos en un solo Dios. Porque Isaías vio un solo trono y en el trono uno sentado, y vio unos serafines que decían, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y vio esplendor y vio gloria y vio un trono alto y sublime. Pues años más tarde es el Juan, el apóstol, que sube al cielo y también ve un trono y ve unos aspectos y unos colores y un esplendor, pero también ve ángeles, ve serafines. A su nombre sea la gloria. Y la adoración no ha cambiado. Siguen adorando al que está sentado en el trono. Y siguen diciéndole todavía, santo, santo, santo. Y le dicen, es el Señor Dios Todopoderoso. Y le dan una descripción más. ¿Y quién es ese Señor Dios Todopoderoso? Pues es el que era, el que Isaías vio allá hace tantos años. Pero también es el que es. Pero también es el que ha de venir. Alabado seas. Oh, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Sigamos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, cuando hablamos nosotros de la unicidad de Dios, de este Dios uno, Él no se compone de carne, Él no se compone de sangre, ni de huesos, ni de materia física. Hoy vamos a hablar del Dios que es uno.
Por eso cuando vamos a hablar del Dios que es uno, después hablaremos de la manifestación de ese Dios que es uno en carne. Y cuando uno habla de ese Dios que es uno en carne, pues ya tiene que usar otros versículos. Ya uno usa, y el verbo fue hecho carne. Eso habla de la manifestación de Emmanuel, de la deidad de Jesús. Pero en lo que estamos hablando ahora no vamos a usar ese texto. ¿Me estoy haciendo entender? Alguien diga gloria a Dios. Él es invisible al ojo humano. Estoy hablando de Dios en su esencia, en su naturaleza. Él es espíritu. Él es incorpóreo. Él no tiene una forma. Por eso cuando usted habla de Dios, usted no puede expresar y decir la diestra de Dios. Usted no puede traducir y decir la derecha de Dios, porque Dios no tiene derecha. Usted y yo tenemos derecha e izquierda. Somos seres humanos corpóreos, pero Él es un ser incorpóreo. A su nombre sea la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo llena todo. O yo le pregunto a usted, ¿cuál es la derecha del viento o la izquierda del viento? No, se está venteando. A ver, ¿dónde le queda la derecha al viento? No, porque el viento llena todo el espacio. Me estoy haciendo entender. Así es el Dios nuestro. Él en su esencia, Él ni tiene derecha ni tiene izquierda. Alabado sea el Señor. Alguien diga gloria a Dios. Él es invisible al ojo humano. Por eso dice Juan 1:18, a Dios, ¿quién? Nadie. Nadie lo vio jamás. Usted tiene que ubicarse en este Dios que tenemos aquí. Estamos. Por eso, ay hermano, y entonces, ¿qué vieron los del Antiguo Testamento? Vieron manifestaciones temporales de Dios. Teológicamente hablando, vieron teofanías, porque Dios necesitaba comunicarse aquí. Diga gloria a Dios. Entonces para comunicarse usó esas manifestaciones temporales. Entonces usted lo va a ver allá como un ángel. Amén, el ángel del Señor. Pero es el mismo que para darle un mensaje a Moisés usó un ángel, usó una zarza. Y para darle un mensaje al profeta Balaán, ¿qué usó? Un burro. ¿Dios es un burro? Atrevidos. ¿Dios es una zarza? ¿Dios es un ángel? Pero los usó para mandar un mensaje. Dios necesitaba mandarle un mensaje a Moisés. Por eso usó una zarza, porque él necesitaba usar algo que Moisés se relacionara con eso. Y Moisés siempre veía zarzas en el desierto, y necesitaba llamar la atención de Moisés. Y Moisés sabía que las zarzas ardían y se consumían, encendía el fuego y se consumía. Y entonces dijo Dios, me le meto en la zarza para llamar su atención. Pero Moisés pasó y la zarza seguía ardiendo, y volvió a pasar y dijo, iré a ver esta grande visión, porque la zarza arde y no se consume. Pero cuando él se va a acercar a la zarza a ver qué es lo que tiene la zarza, inmediatamente sale la voz dentro de la zarza que le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¡Gloria a Dios! Y ese día vio Dios a Moisés, pero no lo vio en su esencia. Yo me estoy haciendo entender. Fue una manifestación temporal allí para que Moisés pudiera tener una comunicación. Bendito sea el nombre del Señor. Después hubo un torbellino, un viento, una columna de nube, una columna de fuego.
Pero ni Dios es columna de fuego, ni Dios es columna de nube. A su nombre sea toda la gloria. Alguien diga gloria a Dios. Él es invisible, a menos que escoja revelarse en alguna manera. Dios posee individualidad, racionalidad y personalidad. Él no es un objeto. Él no es una fuerza ahí activa. No, a su nombre sea toda la gloria. Él es autoexistente. Porque está la pregunta infantil, la llamo yo, y al niño se le permite que la haga. ¿Quién creó a Dios? Pero es una pregunta infantil. No es una pregunta de gente adulta. Pero tristemente la gente adulta es la que más la pregunta. Los niños casi ni preguntan eso. A su nombre sea la gloria. Porque el Dios nuestro es autoexistente. Si Dios tuviera alguien que lo hubiera creado, ese que lo creó es Dios. Pero Él es antes de todas las cosas. Alguien diga gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Él es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es inmutable. Él no cambia. Nosotros cambiamos, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Amén. Toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra siquiera. Él es inmutable. Alguien diga gloria a Jesús. Él es omnipresente, está presente en todo lugar. Él es omnisciente, tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo conoce. Él es omnipotente, Él es el todopoderoso. Él en sus atributos morales, Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay una de las características, hermanos, fundamental de la esencia de Dios, es su santidad. Por eso era una de las cosas que les repetía a los judíos continuamente: sed santos, porque yo soy santo. Es la esencia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí nos podemos ufamar de santidad. A su nombre sea la gloria. Ninguno. La santidad que nosotros tenemos es por estar cerca del que es santo. Por eso en la visión de Isaías, de esos ángeles que tiene, de esos serafines, el texto, la traducción de serafines, uno que brilla. Uno que brilla. Y uno pregunta, ¿y entonces cómo brillan? ¿Sabe por qué? Ellos no tienen luz propia. Ellos brillan porque están cerca del que está sentado en el trono, que habita en luz inaccesible. Alguien tiene que adorarlo y alabarlo a Él en esta mañana. ¡Gloria a Dios! Por eso la santidad de nosotros es una santidad emanada de su santidad. Santo, apartado del pecado, alejado del pecado. Por eso, si usted quiere ser santo, esto no se trata ni de normas, ni de prohibiciones, ni de reglas, ni no toquen, ni no vayan, ni no vea, porque todo eso con el uso se desvanece, con el uso cansa, con el uso fatiga. No toque, no vea, no vaya, no esté, no. O sea, no es la santidad, eso se llama legalismo. La santidad nuestra es una santidad de conciencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Que cuando yo sé que Él es santo, que Él es mi Dios, que Él es mi Padre, es que yo no hago esto porque no le agrada a Él. Es que yo no voy allá porque Él no va conmigo allá. Es que yo no digo esto porque Él es quien dirige mis palabras.
Por eso la verdadera santidad no se ubica como una carga, no se ubica como una imposición, donde muchas veces nosotros, hablando tanto de santidad, terminamos viéndonos machistas. Porque sí tenemos para hablarle a santidad a las mujeres y a los varones. Mire la falda, mire no sé qué, mire cómo se pinta, mire que no sé cuándo, mire que no. Y los varones, ¿cómo agarramos los varones también? Porque también los varones tienen que ser santos. He dicho, los varones también tienen que ser santos, apartados para el Señor. Porque esa es la verdadera santidad. Es saber que yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a Jesús de Nazaret, que yo soy propiedad privada de Él, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que a través de mi cuerpo glorifico a Dios en espíritu y en verdad, que ya no somos nuestros. Alguien diga gloria al Señor Jesús. Que ya los miembros de mi cuerpo ya no son instrumentos de iniquidad ni instrumentos de injusticia. Los miembros de mi cuerpo somos siervos del Dios Altísimo, somos instrumentos de justicia. Yo me estoy haciendo entender aquí en esta mañana. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Alabado sea el Señor. Diga gloria a Dios. Necesitamos que el Señor impregne su santidad en nosotros. Diga amén. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia santa. Porque Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Para presentársela a John Setter, no. Para presentárselo a los directivos, no. Para presentársela a sí mismo. A su nombre sea la gloria. Por eso la santidad tiene que ser en toda vuestra manera de vivir. He dicho en toda vuestra manera de vivir, en vuestra manera de hablar. Porque hay quienes creen que el chisme no es falta de santidad, pero los chismosos no van para el cielo. Hay quienes creen que la mentira no es falta de santidad, pero ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Hay quienes creen que los malapagas van al cielo. No, ni los malapagas van al cielo. Porque toma el impío prestado y no paga. Así que eso de tomar prestado y no pagar es de los impíos, no de los creyentes. Bueno, es otro tema, ¿cierto? Diga gloria a Dios. Para que paguen las gafas. No, broma. No tiene que haber santidad en todo. Tu conducta, la manera como negocias, amén, como actúas. Que la gente diga, son cristianos. Pero uy, qué pena cuando dos cristianos haciendo negocios con uno, no son más vivos que para donde se le da uno aquí, vea. No. Santidad en toda vuestra manera de vivir. Diga gloria al Señor Jesús. Otra alabanza fuerte para Jesús. Diga gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Él es santo, Él es justo, Él es recto, Él es misericordioso, Él es lleno de gracia, Él es amor. Él no tiene amor, Dios es amor. Él es fiel, Él es verdad, Él es bondad, Él es bueno. Él no tiene bondad. Dios es bueno. Es su esencia. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra fidelidad es condicional. Nuestro amor es condicional. Si el hermano me ama, pues lo amo. Pero si no me ama, pues yo tampoco lo amo. Si el hermano me saluda, lo saludo. Pero si no me saluda, si el hermano me bendice, lo bendigo.
Pero si no me bendice, lleve su maldición también. La Biblia dice que tenemos que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A su nombre sea la gloria. Entonces por eso los que profesamos ser cristianos nos impregnamos de ese carácter de Él, de esa imagen de Él. Entonces si el hermano no me ama, yo lo voy a amar. Amad a los que os aborrecen, amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo te pide de comer, dale. Si te pide beber, dale. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, harás que su cara le arda de vergüenza pensando: oiga, yo como he tratado de mal a este señor, ni le hablo, lo trato mal, hablo mal de él. Y cómo me ama, cómo me hace favores, cómo me sirve. A su nombre sea la gloria. Alguien necesita aquí en esta mañana impregnarse de la bondad y del amor y de la justicia del Dios del cielo. Diga gloria a Dios. Él es absolutamente perfecto en toda manera. A su nombre sea la gloria. Ninguna, escúcheme bien, ninguna religión de todas que les nombré en el monoteísmo, en el judaísmo, ninguna se identifica tan plenamente con esta declaración de que Dios es amor. Porque el amor de Dios, a diferencia de nuestro amor, el amor de Dios es incondicional. Él no necesita algo para amarnos. Él ni siquiera necesita que yo haga algo para demostrarme y darme su amor. Todas las demás religiones, llámense los de Alá, llámense los judíos, requieren: haz esto y vivirás. Haz esto y te amaré. Haz esto y te bendeciré. Haz así, todas son condicionales. Pero el Dios nuestro se revela, a su nombre sea la gloria. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús, y voy entrando, esto no debería estar aquí, pero lo quiero entrar un poquitico. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, viene a darnos a conocer ese Dios invisible, a mostrarnos su amor. Por eso Pablo dice: mas Dios muestra, ¿qué cosa? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque su amor es incondicional. Alabado sea el Señor. Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es su esencia, es su naturaleza. Así que Él no requiere, escúcheme bien esto esta mañana, Él no requiere que usted se haya portado bien para poderlo salvar. Él lo salvó siendo usted el más vil pecador. A su nombre sea la gloria. Él no esperó como hacemos nosotros. No, si ella cede, yo cedo. Si ella me pide perdón, yo le pido perdón. Si él me pide perdón, yo le pido. Es que no, él no esperó nada de eso. Él se acercó sabiendo que él era el ofendido, sabiendo que él era el herido, sabiendo que él era el que había recibido las injurias. Él se acercó a nosotros. Alguien me está oyendo aquí en esta mañana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea. Alabado sea. Nosotros somos los que con el tiempo queremos condicionar el amor de Dios. Pero usted lo ve. Yo por eso les decía ahora a Díaz: ¿por qué no nos quitamos los lentes que a veces hemos estado trayendo para leer al Jesús de la Biblia? Porque lo leemos con nuestros propios lentes. Pero leámoslo realmente a ese Jesús
que cuando le traen una mujer en el mismo acto del adulterio, ella sin pedir nada, sin decir nada, él la amó. Ella no llegó, ay, perdóneme, Señor. No, ella no llegó pidiendo perdón. Yo no sé cómo fue la escena, pero la tiraron allí en medio de todo, y ella con la cabeza abajo no tenía ni siquiera una palabra para justificar su acción. No hay un argumento de sus labios para decir, es que me pasó porque me pusieron trampa, porque la debilidad, porque la carne, porque eso. No hay palabra. Hay un silencio rotundo. No hay sino voces de acusación diciendo, merece ser apedreada, piedras en sus manos. Ella está en un silencio rotundo y quieren que Jesús hable. Y cuando habla ese ser que es amor, dice: señores, pueden hacer lo que quieran, pero el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Porque Él es justo y Él no podía invalidar la ley. Él tenía que aplicar la ley también. Y le dijo: sí, señores, la ley dice eso, pero con base en esa ley, si alguno de vosotros no tiene pecado, lance la primera piedra. Y todos, desde el más viejo, desde el más anciano hasta el más joven, soltaron la piedra y fueron saliendo con un rotundo silencio. Cuando quedaron Jesús y la mujer, ella no dijo nada. Él siguió hablando. Y le dijo: ¿sabes qué, mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí en esta mañana está ese Dios que es amor, que es amor, que es amor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo les estoy hablando esta mañana de ese Dios que es uno, que es único, que es verdadero. Y si en esta mañana lo conocemos, hermanos, se lo digo esta mañana, usted va a poder recibir el Espíritu Santo, no pensando: ay, voy a recibirlo porque yo hice, porque yo no hice. No lo voy a recibir porque es un regalo de Dios. Es que Dios me ama con amor eterno. Dios me ama con amor eterno. Voy a recibir sanidad o milagros de Dios, no porque yo he hecho, porque yo he sido. No lo voy a recibir porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Yo le pregunto esta mañana: ¿quién nos enamora de esta calidad de Dios? ¿Quién nos enamora? ¿Quién no está dispuesto a vivir para Él? Alabanza. Adórelo, por favor. Adórelo, por favor. Adórelo, por favor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y tarabababasito. Y machata la batalla. Y talababacaya. Amashuba y talababasi. Y talabayusi bababasi. Y mayosa talabayusi. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Ningún Dios de ninguna religión comparado con el Dios nuestro. Comparado con el Dios nuestro. Ni siquiera los judíos pudieron reconocer a Jesús como ese mismo Dios. Ellos no podían creer que ese Dios fuerte, guerrero, estuviera dispuesto a ir a una cruz, a un calvario, a derramar su sangre por los pecadores. Ellos creían en el Dios del juicio, muerte a los pecadores, pero aparece Jesús diciendo: ahora es vida a los pecadores, ahora es salvación a los pecadores. Alguien tiene que alabar a Dios, alguien tiene que adorar a Dios aquí en esta mañana. ¡Oh! ¡Anda arriba, vacila!
Por favor, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo. Él es Dios. Él es Dios. Él es tu Dios. Póngase de pie y adore al Señor. Póngase de pie y aplauda al Señor. Por favor, apláudalo, apláudalo, apláudalo. Alguien tiene que adorarlo. Alguien tiene que adorarlo. Yo no sé si usted lo ha visto aquí en esta mañana a través de este sencillo mensaje. Yo no sé si sus ojos se han abierto para ver al que está sentado en el trono, que es el mismo que estuvo en la cruz del Calvario. Yo no sé si sus ojos se han abierto para ver la grandeza de este Dios todopoderoso. Adóralo, por favor. Adóralo, por favor. Adóralo. Tírala, Dios santaría. Ay, Dios santaría, batira la puta la mano. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te exaltamos en esta mañana. Él está aquí, Él está aquí.